Bien, familia, que el Eterno los bendiga. Gracias a todos. Estamos en el estudio de identidad. Ya estamos finalizando prácticamente. Creo que nos queda este y otro más. Así que vamos a orar. Eterno Rey, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites una vez más de estar delante de tu presencia y a la luz de tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana que a esta hora, Padre, venimos delante de ti con el firme anhelo y propósito de estudiar la verdad de tu palabra. Danos de tu sabiduría, tráenos frescura a nuestra mente, a nuestro corazón. Toma control de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, Padre, y que nuestra mente y espíritu, Padre, estén receptivos a tu palabra, eterno Padre celestial. Danos de esa sabiduría que solamente proviene de ti para entender tu palabra, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a otros. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, vamos a hacer un repasito de la tarea. Gracias a todos, hermanos, por las tareas. Las tareas, hermanos, no es con el propósito de molestar a nadie. El propósito de las tareas es para que usted se le quede más claro los conceptos que estudiamos en este espacio. Amén. Esto nos obliga a escudriñar, a buscar. Hay personas eh, que se les hace pesado, hermano, pero creo que las tareas son fáciles. Y vamos a repasarlas rápidamente antes de ver la clase de hoy. Bien. Ok, la tarea de la lección número 4 es esta. ¿Por qué Elohim le dijo al profeta Oseas que se casara con una prostituta? Bueno, el mensaje que el Eterno le estaba dando a través del profeta Oseas al pueblo era, hermano, de que así como Oseas se estaba casando con una mujer, la cual si usted lee todo el libro del profeta Oseas desde el capítulo 1, se va a dar cuenta que esta mujer lo abandonaba a cada rato, se iba con sus amantes, se iba y se buscaba otros hombres. Bueno, de esa misma manera estaba haciendo la casa de Israel con el Eterno. Se habían prostituido, cayendo en un pecado de adulterio espiritual, adorando ídolos, adorando imágenes. Amén. Ese era básicamente el mensaje que el Eterno le estaba dando a, a Israel a través de la vida misma del profeta Oseas. Pregunta número 2. ¿Cuál era el nombre y significado de los tres hijos de Oseas y qué tenía que ver con la casa de Israel? Ok. Israel, que iban a ser esparcidos. Israel, que iban a ser esparcidos. Eh, es que lo estoy leyendo de memoria aquí. Lo Ruhama, eh, la no compadecida. Ya no me voy a compadecer más de la casa de Israel. Ya no tendré más misericordia de la casa de Israel. Recuerden que les dije, hermano, que antes de que el Eterno traiga juicio a una nación, a una persona en particular, a una familia, a una congregación como tal, siempre el Eterno va a traer palabras, siempre va a llamar al arrepentimiento. Pero cuando ya no hacen caso, llega el momento donde ese periodo de gracia, donde ese periodo de llamar la atención, de llamar al mensaje del arrepentimiento, no se hace caso. ¿Qué hace el Eterno? Pues trae juicio. Entonces, eso era lo que significaba ese nombre. Y lo a mí, no mi pueblo. Ya ustedes no serán mi pueblo, ni yo seré su Dios. Entonces, el mensaje el mensaje profético en los nombres de los hijos de Oseas era: los voy a esparcir, los voy a expulsar de la tierra, ¿ya? Entonces, eso es como cuando usted está en un trabajo y cometiste una falta y te mandan una amonestación una amonestación verbal. Luego te mandan una amonestación por escrito. Te mandan una última y te dicen: si usted no arregla esta situación, usted va a ser despedido. Y ya la última es la carta de despido, va para afuera. No, que yo, no, ya usted no tiene entrada aquí. Y eso fue lo que hizo el Eterno. Entonces, el mensaje era de que se arrepintieran porque si no iban a ser expulsados. Ya ustedes, ya no voy a tener misericordia de ustedes, ya ustedes no serán mi pueblo, ni yo seré su Dios. Y dicho y hecho.
Eso fue lo que pasó. Entonces, el Eterno, ¿cuál fue el mensaje? Pregunta número 3, ¿cuál fue el mensaje de Ahías y Amós? Bueno, el mensaje de Ahías era igual el arrepentimiento, el llamado a volverse a Dios, igual el profeta Oseas. Eh, pregunta número 4, profeta Amós, perdón. Mensaje número 4, pregunta número 4. ¿Cómo reaccionó la casa de Israel a los mensajeros del rey? Cuando después de que Asiria invadió el reino del norte y se llevó a la gran mayoría hacia Siria, al cautiverio, el Eterno, utilizando al rey de la casa de Judá, envió mensajeros para que los poquitos que quedaban allí se volvieran a Jerusalén, que vinieran a celebrar Pesach, que vinieran a celebrar las fiestas. Y entonces ese era el mensajero, ese eran los mensajes que el rey mandó con sus mensajeros. Entonces, ¿cómo reaccionó la casa de Israel? La respuesta era, reaccionó de dos formas. Un pequeño grupo, o la gran mayoría, perdón, la gran mayoría reaccionó burlándose de los mensajeros del rey y no obedecieron, no hicieron caso. Se burlaron del mensaje y de los mensajeros. Y un pequeño, y un pequeño grupo, ¿verdad? La segunda reacción, un pequeño grupo sí obedecieron, sí hicieron caso y aceptaron la invitación de volver a Jerusalén a celebrar las fiestas del Eterno en la casa de Adonai. Esa era la respuesta simple y sencilla, ¿ok? Y la pregunta número 5, ¿qué hizo Asiria con la casa de Israel después de haberla conquistado? Después de conquistarla, ¿ok? ¿Qué hicieron? Se los llevaron, los mezclaron con otros pueblos, a los que se habían llevado allá y trajeron gente hacia Samaria y los revolvieron de tal manera que se comenzaron a multiplicar entre ellos, ¿verdad? Y perdieron su identidad hebrea. Tanto los que se fueron por allá y los que quedaron ahí, los poquitos que quedaron, también fueron mezclados y fueron perdiendo. Todos ellos perdieron, las 10 tribus perdieron su identidad hebrea y se convirtieron en gentiles. Amén. Esa era la tarea. Bien, rápidamente, rápidamente. ¿Qué pasó con la casa de Judá? ¿Qué pasó con la casa de Judá? Amén. Ok, ¿qué pasó con la casa de Judá? Ya vimos cómo el pueblo de Israel se dividió en dos casas. La casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, conocido también como Efraín o como casa de Israel, y la casa de Judá, las dos tribus del sur, ¿ok? También conocida como la casa de David. A los israelitas del norte, o sea, la casa de Efraín o la casa de Israel, se los llevaron cautivos los asirios cuando Tilac Pileser III, rey eh, rey de Asiria, conquistó Samaria, capital del reino del norte. En el año 722 antes de la era mesiánica, antes de la venida de Yeshua, ¿ok? Esto ocurrió en el año 722 antes de Cristo, como se dice popularmente. Fueron llevados al exilio y dispersados, dado que para entonces ya habían perdido su identidad hebrea, fueron asimilados a donde fueron llevados. En contraste, la casa de Judá permaneció fiel a Elohim y por un tiempo, aproximadamente 100 años después, también ellos se desviaron de los caminos de Yahweh, recibieron advertencias y se arrepintieron temporalmente para volver a caer. O sea, la casa de Judá comenzó también 100 años después de que había acontecido esto, 100 años después, ellos también comenzaron a pecar en los mismos pecados que hizo la casa del norte, la casa de Israel, la casa de Efraín. Amén. ¿Qué pasaba? Dios les enviaba profetas y se arrepentían. Aunque se arrepentían, pero luego volvían a caer en lo mismo y volvían a hacer lo mismo. Dios enviaba profetas, se arrepentían, pero volvían a caer en los mismos pecados. ¿Ok? Entonces,
La casa de Judá imitó a su hermana. Jeremías y Ezequiel fueron las voces, la voz profética en esos tiempos. Jeremías y Ezequiel eran contemporáneos. Para los que no sabían, tanto Jeremías como Ezequiel eran del linaje levita. ¿Okay? Y ellos fueron la voz profética en esos tiempos. Les advirtieron a quién, a la casa de Judá. Ahora estamos con la casa de Judá, que no imitaran a sus hermanos del norte, porque terminarían igual que ellos. El llamado de atención fue tan fuerte que se comparaba la idolatría en que habían caído con adulterio espiritual. Siempre que se adora algo que no es al Eterno, es un pecado de idolatría y es considerado un adulterio espiritual. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10 dice, Jeremías 3, 6 al 10. En los días del rey Josías, me dijo Yahweh, ¿has visto lo que hace la apóstata Israel? Ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornica, y allí fornica. Después de haber hecho todo esto, me dijo, se volverá a mí, pero no se volvió. Aquí la pregunta, no me acuerdo la semana pasada de quién era el rey que mandó los mensajeros, fue Josías. Aquí está. Yo mismo lo escribí, no me acordaba. Ok. Este era el rey Josías, porque dice en los días del rey Josías. Pero ¿qué pasa? Que también la casa de Judá y Judá, su hermana que también se hizo rebelde. Amén. Ok, entonces, su pérfida hermana. Dice, y Judá, su pérfida hermana, vio que yo había despedido a la apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Amén. Y le había dado carta de divorcio, que el divorcio se da por cuestión del pecado de fornicación. Ok, le explico esta palabra que yo marqué aquí en rojito. Fornicación, eh, la palabra fornicación es del griego porneia, que significa impureza sexual. ¿Ya? Entonces, es comparado el pecado de idolatría con impureza sexual. Dentro de la impureza sexual entra todo lo que es pecado de sexual, ¿ok? Homosexualismo, lesbianismo, todo eso, ¿ok? Imagínense con qué está comparando el Eterno el pecado de idolatría. Entonces, dicen, y sucedió, versículo 9, y sucedió que a causa de su fornicación le era liviana, que su pecado de fornicación le era liviana, lo tomaban como cualquier cosa, sino que también ella fue y se prostituyó. ¿De quién está hablando aquí? De la casa de Judá. Dice, y sucedió que a causa de su fornicación le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. Cuando está hablando aquí que fornicó con la piedra y el leño, fue que se hicieron ídolos tanto de madera como de piedra. Se levantaron ídolos. El ídolo no importa de qué material sea, el ídolo es ídolo. Lo puedes hacer de oro, lo puedes hacer de piedras preciosas. De igual manera, por más bonito que lo pongas, es idolatría. Eso es un pecado de adulterio espiritual. Versículo 10. Dice, y no con todo esto, su pérfida hermana Judá, su desleal, su infiel hermana, que es lo que significa la palabra pérfida, su desleal hermana Judá se volvió a mí con corazón sincero, sino que fingidamente, dice Yahweh. Se arrepentían, pero no era un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino te hace hacer ticún, te hace hacer corrección.
Y es no volver a repetir el mismo pecado. Eso es un arrepentimiento genuino. Cuando la gente dice me arrepiento y lloran, moquean y babean y de todo, pero 3 meses después estás en lo mismo, o 3 días después estás en lo mismo. Es como el hombre o la mujer que comete adulterio y se le descubre su adulterio y, y el hombre o la mujer perdona a su pareja porque le lloró y le pidió perdón. Sí, está bien, te perdono. Y lo perdonó porque la ama o porque lo ama. ¿Qué debería de hacer ese hombre o esa mujer que ha sido perdonado? No volverlo a hacer. Pero ¿qué pasa? Un mes después o 15 días después o una semana después, vuelves a visitar al amante o al amante y vuelves en lo mismo. Y vuelves y pides perdón y tu pareja viene y te perdona y vuelves a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Eso es una burla. Y eso era lo que pasó tanto con la casa de Israel como con la casa de Judá. Se burlaron del Eterno. Dice el versículo 10, y no con todo eso, y no con todo esto, su pérfida hermana Judá se volvió a mí con corazón, no se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente. O sea, no se volvió a mí con un corazón sincero, sino fingido, dice Yahweh. Israel cayó primero, o sea, la casa de Israel cayó primero y luego le siguió la casa de Judá. A pesar de ver de todo lo que pasó con la casa de Israel, la casa de Judá, cayeron. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13 al 20, dice, por eso el Señor, dice el versículo 13, por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá. Ahora ya entendemos cuando habla de Israel y Judá, la casa de Israel y a la casa de Judá, por medio de todos los profetas y videntes. Volveos de vuestros malos caminos, cumplid mis mandamientos y decretos y obedeced todas las leyes que ordené a vuestros antepasados y que os di a conocer a vosotros por medio de mis siervos los profetas. Tremendo. Entonces, los mensajeros llegaron con el mismo mensaje que todos allí. El mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje. ¿Ok? Entonces dice, verso 14. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos, tan cabezones, decimos acá en Costa Rica, como lo había sido sus antepasados, tan necios, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Rechazaron. Cuando habla aquí de decretos y habla aquí de pactos, está hablando de las leyes de la Torá. Las rechazaron, comenzaron a rechazar, a rechazar, a rechazar, a rechazar, a rechazar. ¿Y qué es lo que se predica hoy en día? Que ya no hay ley, que ya la ley pasó, que Cristo la clavó en la cruz y que ahora estamos en la gracia y no estamos en la ley, que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Cuando Pablo escribe que no estamos bajo la ley, significa que no estamos bajo la penalidad de la ley. Ya no estamos en contra de la ley, ya no estamos por debajo de la ley, ahora estamos en la ley. Estamos en la ley, caminamos en los decretos y en los mandamientos de Dios. Cuando a mí alguien me dice, no, es que ya no hay ley, entonces puedo matar. Te puedo matar a ti, no voy a tener problemas. Puedo adulterar puedo adulterar con tu mujer. No, ¿qué te pasa? Ah, entonces si hay ley. Puedo asesinar, puedo robar, puedo codiciar el carro del vecino y entonces se lo robo y no tengo problemas con Dios. Lo codicié porque me gustó y lo quería. Entonces podría irme a celebrar las fiestas las fiestas patronales que se inventa la Iglesia Católica. Podría celebrar ahí, a ir a comerme la manzanita escarchada y las carnitas asadas que venden ahí cuando es cosas sacrificadas a los ídolos.
Porque si no hubiese ley, Pablo entonces no prohibiría comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque no hay ley. A veces el sentido común, hermanos, nos enseña más que lo que muchos predicadores están diciendo desde los púlpitos de que ya no hay ley y que la ley fue clavada en la cruz. Eso es totalmente falso. Entonces dice, verso 15, rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Siguieron las costumbres del mundo. Por eso es que vemos en las congregaciones celebrando Navidad, celebrando Día de los Enamorados, celebrando cuantos días se invente el enemigo, ahí van y lo meten en la iglesia. Y lo justifican, claro, lo justifican. Lo etiquetan como cristiano y ya creen que eso les da el aval de hacer las cosas. Pero dice que no, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos y aunque el Señor le lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Versículo 16. Dice, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Todos. Es que abandonar uno es abandonarlos todos. En el libro de Apocalipsis dice, el que es injusto sea injusto todavía, pero el que es santo sea santo todavía, o santifíquese más todavía. En Apocalipsis 22:11. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo guardarme de unas cosas sí y de otras cosas no. Entonces la gente anda como haciendo, escogiendo en qué cumplo y qué no cumplo de la ley. No, eso no es así. Amén. Por eso dice en Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. De nada te sirve guardarte de unas cosas sí y de otras cosas no. O te santificas por completo o eres un inmundo por completo. Dice, versículo 16, abandonaron todos los mandamientos del Señor, su Dios, se hicieron dos ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo y abandonaron a Baal, todos los astros del cielo, todos aquellos que leen el horóscopo, que consultan todo eso, hermano. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hermano, con aquellos que estudian Kabbalah. Todo eso, hermano. Aquí no estudiamos Kabbalah ni predicamos Kabbalah. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, y adoraron a Baal, dice el versículo 17, sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería. Practicaron la adivinación y la hechicería. Mire, sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, que era la adoración a Baal. La palabra Baal significa Señor, que era la misma práctica en la que cayó Salomón, por lo cual el Señor le dijo que le iba a dividir el reino. Practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Versículo 18. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Todo esto que hemos visto era lo que hizo la casa de Israel. Por ese motivo, fueron expulsados de la tierra del Eterno. Versículo 19. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Lo mismo que hizo Israel, la casa del norte, lo hicieron en la casa de Judá, aún viendo lo que habían pasado los otros. Versículo 20. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. El cautiverio de la casa
de Judá. El cautiverio de la casa de Judá. Vamos a ver. Como consecuencia de su pecado y falta de arrepentimiento, la casa de Judá también fue conquistada. Todos ellos fueron llevados al cautiverio, pero no por los asirios, sino fueron conquistados por Babilonia. A diferencia de sus hermanos israelitas, la casa de Judá sí guardó su identidad. A pesar de que ellos fueron llevados a Babilonia 70 años, ellos no perdieron su identidad hebrea. ¿Okay? Por eso existe el pueblo de Israel hoy en día. Aunque estaban cautivos en Babilonia, ellos se mantuvieron unidos, establecieron sinagogas y continuaron con una vida religiosa hasta donde les era posible. Entonces, ellos, a pesar de que estaban en cautiverio, el reino de Babilonia a ellos le dio ciertas libertades. Una de esas libertades fue mantener su fe, fue mantener sus escritos. Amén. Entonces, y escribir y hablar de su Dios, del Dios de Israel. Entonces, en eso les ayudó a no perder su identidad hebrea, ni su fe en el Dios de Israel. Entonces, establecieron sinagogas y continuaron con una vida religiosa hasta donde les era posible. Sin duda, algunos sí se asimilaron, pero muchos continuaron guardando la ley y costumbres de sus padres. A ellos hoy se les conoce como el pueblo judío. Luego de 70 años de cautiverio, Elohim cambió la historia. En un día, Babilonia cayó y los medo-persas tomaron su lugar de hegemonía, según lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 5. El Eterno movió esas piezas políticas para permitir que los judíos pudieran regresar a Jerusalén. El libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que en todo el reino se proclamara por pregón y por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, todos los reinos de la tierra me han sido dados por Yahweh, Elohim de los cielos, y él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén, en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Elohim con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y construya la casa de Yahweh, el Elohim de Israel, que es Ja Elohim, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en aquel lugar donde viva, que lo ayuden sus vecinos con plata y con oro, con bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Ja Elohim, que está en Jerusalén. Entonces, aquí vemos como el Eterno toca el corazón de este hombre, cumpliéndose Isaías 45, cuando antes que aún estuviera Ciro, él profetiza y llama a Ciro por su nombre y le dice: siervo mío eres tú. ¿Por qué? Porque él iba a hacer que Ciro conquistara Babilonia, y por tanto que ya se encontraba ahí en los 70 años de cautiverio, la casa de Judá los hizo volver, porque el Eterno le habla, se le aparece en sueños, le habla y le dice que le construya casa en Jerusalén. Y por eso hace que vuelva la casa de Judá a Jerusalén. No obstante, la Biblia nos indica que no todos los judíos regresaron a Jerusalén. Solo un remanente regresó. Se dice que fue aproximadamente un 5%. Y el resto se quedó en Babilonia.
sea, de todos los que habían sido y los que estaban ahí después de 70 años, solamente un 5% fueron regresaron a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, de cada 100 judíos que había en Babilonia, 5 fueron los que pudieron regresar. Para que usted entienda más o menos la cantidad que regresaron. De 1000, eh, fueron apenas 50 y así sucesivamente. Fueron de nuevo la ciudad de Jerusalén y el templo. Esto fue en el año 70 después de Mashiach. ¿Ok? De, destruyeron de nuevo el templo, Jerusalén y el templo. Los judíos fueron expulsados de la tierra de Israel y fueron dispersados por todas partes del mundo en lo que hoy se conoce como la diáspora. Por eso es que hoy hay israelitas, judíos por todo el mundo, por todo el mundo. Quiere decir esto que Elohim ya no tiene nada que ver con el remanente de su pueblo Judá, con el pueblo judío. Es una pregunta. ¿Acaso él se volvió para siempre de la casa de Israel, o se olvidó, perdón, para siempre de la casa de Israel, que fue dispersada y asimilada entre los pueblos paganos? En las próximas lecciones veremos lo que los profetas dicen al respecto y allí encontraremos respuestas muy reveladoras. ¿Se olvidó Elohim de Efraín y de Judá? Hemos estado viendo que el reino del norte de Israel, también conocido como la casa de Efraín, no se arrepintió a pesar de los continuos llamados que les hizo el Eterno. El resultado de su falta de arrepentimiento fue la dispersión y asimilación de las 10 tribus del norte, primero en Asiria y luego en el resto de las naciones paganas del mundo. Habiéndose separado de sus raíces hebreas, le fue fácil adaptarse a las culturas paganas de los pueblos a donde fueron a habitar. Poco tiempo después, ellos ya no parecían hebreos, más bien actuaban y vivían tal como los gentiles. Ellos no murieron ni desaparecieron, por lo menos a los ojos de Adonai, sino que se mezclaron con todas las naciones de la tierra. Uno debe preguntarse, ¿se habrá olvidado Adonai de las ovejas perdidas de la casa de Israel para siempre? ¿Qué dice Jeremías acerca de la casa de Israel? Es decir, de las 10 tribus del norte, también conocidos como Efraín. Vamos a ver, ¿qué dice el Eterno a través del profeta Jeremías? Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 6 al 10. Dice, será tiempo en que los atalayas en el monte de Efraín griten. Esto a mí me conmueve mucho, ¿saben? Será tiempo en que los atalayas en el monte de Efraín griten en pie. Subamos a Sión, a Yuhei Bajei, nuestro Elohim. Cuando habla de Sión, está hablando de Jerusalén. Así dice Yuhei Bajei. Gritad jubilosos por Jacob. Gritad con alegría ante la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y bendecid. Yuhe Bajei ha salvado a su pueblo, el resto de Israel. Mirad, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Y con ellos a los ciegos y cojos, a la mujer encinta, junto con la que dio a luz, en una gran asamblea volverán acá. La palabra asamblea en el hebreo es kahal. Kahal. En el griego la tradujeron como eclesía,
que al español terminó siendo iglesia. Tremendo, ¿no? En una gran asamblea, en una gran cajal, en una gran eclesía, en una gran iglesia. Entonces quiere decir que cuando en el Nuevo Testamento se lee la palabra iglesia, se refiere a Israel. ¿Quién es la iglesia del Señor? Israel. Entonces, sí, versículo 9. Si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos y los haré andar junto a torrentes de aguas por una vía llana sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oh naciones, oíd la palabra de Yahweh y hacedlo saber en las costas lejanas, el que esparció Israel, el que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Entonces hay una promesa. Jeremías 31 es sumamente importante. El sistema religioso no lo estudia y cuando lo estudia lo malinterpreta. Pero amados hermanos, aquí está el Eterno hablando, dando una promesa a través del profeta Jeremías, que él hará volver una vez más a la casa de Efraín, a las tribus del norte, a la casa de Israel. Los hará volver. ¿Qué representa Efraín para el Eterno? ¿Qué representa? Lo vimos aquí. Efraín es mi primogénito. Es su primogénito y no se ha olvidado de ellos. El Eterno los esparció, pero ha estado pendiente de cada uno de ellos y los ha guardado a donde quiera que hayan ido. Y en los últimos tiempos el Eterno los reunirá y los traerá de nuevo a su tierra. Aunque Efraín se fue como el hijo pródigo, llegará el día en que regresará a casa y el padre lo recibirá con los brazos abiertos, como lo vemos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Las ovejas perdidas serán halladas. Hoy día sabemos que la casa de Judá son los judíos, pero ¿dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? El mensaje de Oseas estaba destinado a la casa de Israel, a Efraín, y esto fue algo que dijo de ellos, Oseas 1:10. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Cuando habla aquí, llegará el día cuando el pueblo de Israel, aquí se está refiriendo a las 10 tribus del norte, a la casa de Israel, a la casa de Efraín. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, lo a mí, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Pablo tomó esta palabra profética de Oseas y la explicó en su carta a los romanos. Romanos capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice, Romanos capítulo 24, perdón, capítulo 29, versículo 24 al 27. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿A quién le dijo que no iban a ser pueblo? A la casa de Israel, a las tribus del norte. Y a la no amada, amada, según lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 23. Pablo está tomando esta palabra profética aquí de Oseas 2:23.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ¿a quién se le dijo no pueblo mío? A la casa de Israel. Allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Tomó la frase, la palabra de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Usted puede verificarlo. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Cuando dice tocante a Israel, está hablando aquí de lo mismo. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Isaías capítulo 10, versículo 22 al 23. Pablo entendía perfectamente que la casa de Israel, las tribus del norte, Efraín, se encontraba ahora entre los gentiles, adaptados entre todas las naciones. Entonces, cuando Pablo habla aquí de los gentiles, está hablando de esas tribus que fueron esparcidas y que ya no tenían su identidad hebrea. Ahora tenían una identidad de gentiles. También Pedro hizo mención de la profecía de Oseas. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Adonai, Jehová, que antes no habían recibido misericordia, pero ahora sí han recibido misericordia. ¿A quién le está hablando Pedro aquí? Si usted se lee Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ahí le va a decir, aquí le está hablando Pedro. Pedro le está hablando a los que, a los expatriados, a los que habían sido expulsados. No solamente judíos, sino está hablando de las tribus que fueron asimiladas entre los gentiles. Por eso es que el Eterno envía a Pablo a los gentiles a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. ¿A quién se le dijo que no iban a ser pueblo? A la casa de Israel. Pero que ahora son el pueblo de Adonai. ¿Por qué? Por medio de Yeshua, a través del sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario. Por eso él dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, dice, vuelvo y repito, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Adonai, Jehová, antes no habían recibido misericordia, mas ahora sí han recibido misericordia. ¿A quién se le dijo, ya no tendré misericordia? O ya no me voy a compadecer de ustedes. ¿Ve? En aquel tiempo no tuvieron misericordia de ustedes y fueron expulsados. Tenían que ser castigados, claro. Pero ahora el Señor les está abriendo la puerta para que regresen. Ahora está teniendo misericordia de ustedes, dice Pedro. Y luego agrega en el capítulo 2, versículo 25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián que cuida de sus vidas. Yeshua era judío y ministró a los judíos, pero mencionó otras ovejas, ¿cierto? En Juan capítulo 10, versículo 16. Vamos a verlo. Juan, Evangelio de Juan, Johanán, del hebreo Johanán. Juan dice 10:16, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A cuáles ovejas se refería el Masías Yeshua? A las ovejas que habían sido dispersas entre las naciones. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? De los judíos. También debo traerlas. Ellas también oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí están todas las referencias bíblicas sobre esta profecía, que habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién fue enviado el Mesías en su primera venida? Él lo dijo claro. Él no vino, hermano, por otra cosa. Mateo 15:24. Reina Valera del 60, le leo. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más claro no canta un gallo. Todo lo que tenemos de estudiar identidad, ahora sí entendemos este versículo. Ahora sí entendemos quiénes son esa casa de Israel.
¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Si lo entendemos ahora, ¿ok? Es interesante que aunque Yeshua estuvo entre los judíos, pocos de ellos le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su pueblo, los judíos, porque él es judío. Él nació como judío. Por eso dice, él vino a lo suyo, su pueblo, el pueblo judío. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los de su oficio. Los de su oficio. Predicadores, sacerdotes, religiosos de su época. Pero los suyos, los de su oficio, no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron, les dio la autoridad de convertirse en hijos de Elohim, incluso a los que creen en su nombre. Aquellos no han nacido de sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de un hombre, sino de Elohim. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? Que a los que les recibieron, a Yeshua muchos le recibieron, judíos le recibieron muchos. Es más, levitas, sacerdotes lo recibieron, lo aceptaron como el verdadero Mesías. Pero además de eso, los que no nacieron como israelitas, los que no pertenecían a Judá, pero los recibieron, creyeron en su nombre y lo recibieron. A eso les dio potestad, fueron adoptados como hijos de Dios, fueron adoptados. Y eso es lo que mucho nos enseña nuestro Moré Rico Cortés. Amén. La adopción, la adopción. Entonces nosotros, aunque, mire, hoy no sabemos, nosotros sí venimos de los gentiles. Todo lo que no nació en la tierra de Israel es un gentil, un goy en el hebreo. ¿Ok? Somos gentiles. Salimos del pueblo gentil. Pero no sabemos si realmente alguno de nosotros pertenecerá a una de las 10 tribus. No lo sabe. Puede que sí, puede que seamos de alguna de las tribus. Pero si no fuera así, dice que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, a través de Yeshua, ya sea que pertenezcamos a las 10 tribus, a una de las 10 tribus de la casa de Israel, o seamos simplemente gentiles creyentes en Yeshua, pasamos a ser hijos de Dios. Esa es la gracia, esa es la misericordia, que a través de su nombre, de aceptarlo a él. Por eso dice, aquellos que no han nacido de sangre, o sea, que no nacieron como israelitas genuinos, de descendencia de la sangre ni de la carne, sino del deseo ni del deseo de los hombres, sino de Elohim, que Dios lo adoptó. Cuando una persona va y adopta a alguien, a una criatura, dice que nació de su corazón. Usted oye mujeres que han adoptado hijos, que para mí es una de las formas más nobles de demostrar amor a una criatura. Usted no nació de mi vientre, usted nació de mi corazón. Por eso dice, no nació del deseo de hombre, sino de Elohim. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros, nos adoptó como hijos. Es triste, pero Pablo nos explica que esta ceguera de no reconocer al Mesías es parte del plan divino. El plan divino de Dios, de Adonai, de Elohim, fue que la casa de Judá no aceptara de buenas a primeras a Yeshua como el Mesías. Estaba dentro del plan. ¿Cómo? Sí, era el plan de Dios. Vamos a verlo. El apóstol revela el misterio en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 es sumamente importante para entender todo este mensaje de identidad. Quiero terminar esta clase hoy, así que me regala los minuticos
para poder hablarlo. Pablo utiliza una frase, una forma de hablar y usa el término injertados en el olivo. ¿Ok? Este es el olivo, la imagen que usted tiene a la izquierda, el olivo, ramas naturales. Amén. Las ramas naturales, el buen olivo, el buen olivo. Este representa Israel. Amén. Y está el olivo silvestre, ramas de olivo silvestre. El olivo silvestre, ¿qué es silvestre? Algo que nació en el monte, no tiene dueño, no sabe quién lo plantó, no tiene nada. ¿Ok? Cambio, Israel sí tiene un dueño. Se llama Yohei Bajei. Entonces, vamos a ver esta alegoría que utiliza Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 12. Aquí voy a utilizar la versión de la Biblia Torá viviente, pero usted puede leerlo en la versión que usted tenga en su casa. Si quiere, búsquela y léalo conmigo. Amén. Pero se lo voy a leer de aquí porque me da mucha referencia y me deja un poquito más claro que otras versiones. Entonces dice, ¿qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito en el Tanaj, Adonai, Yud-Heh-Vah-Heh, les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aquí Pablo está hablando y cuando llama a Israel aquí está utilizando el nombre Israel a Judá. ¿Ok? A Israel como nación hoy en día. Lo que es Israel hoy en día. Porque ellos se apropiaron del nombre ya que las tribus fueron expulsadas. Entonces, ¿quién se quedó con el nombre de Israel? La casa de Judá. Por eso, Israel se llama Israel hoy. Porque ellos se quedaron con el nombre. Ellos no se llaman el pueblo o el país de Judá. Ellos no se llaman el país de Judá. Ellos se llaman el país de Israel. Entonces Pablo está utilizando aquí el nombre Israel para referirse a lo que en ese momento es Israel hasta el día de hoy, que ya sabemos que es la casa de Judá y un montón de los demás tribus. Entonces, vuelvo y repito. Versículo 8 dice, como está escrito en el Tanakh, Adonai le dio un espíritu de sueño. ¿A quién? A Israel. A los judíos. Le dio espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y ahí vienen todas las referencias. Y David dice, sea vuelta su mesa en trampa y en red, en tropezadero y en retribución para ellos. En el Salmo 69, algo profético. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda sin cesar. Salmo 69, 23, 24. Digo pues, dice Pablo, ok, en Israel se está cumpliendo esto. Se les oscurecieron los ojos para que no vean espiritualmente hablando, para que no vieran al Mesías, que no lo reconocieran como tal. Era dentro del plan de Dios. Ahora Pablo dice, ok, esto se está cumpliendo. Se les endureció el corazón, se les cegaron los ojos y tanto así que no reconocieron al Mesías y tanto así que permitieron que fuera crucificado. Ok. Ahora, dice Pablo, pregunta Pablo, digo pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? Esa ceguera que Dios trajo, ese endurecimiento que Dios trajo, que Dios permitió a los judíos, fue para eliminarlos, para que ya no sean el pueblo de Dios. Su tropiezo es para eliminarlos como pueblo. Pregunta Pablo. Y Pablo mismo contesta, ni siquiera se les ocurra tal idea. Como dicen muchos en el sistema religioso. Muchos, yo los he escuchado. No, es que ahora la iglesia es el Israel espiritual. Israel ya fue desechada porque rechazaron al Mesías.
Eso es mentira, eso se conoce como teología del reemplazo y es una teología diabólica, satánica completamente. Pablo lo está aclarando aquí en Romanos 11. Digo pues, su tropiezo es para eliminarlos como pueblo, ni siquiera se les ocurra tal idea. Adonai Yujebajei no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación, Yeshua Elohim, la salvación de Elohim, ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Dios lo permitió. Dice, por el contrario, es por medio de su tropiezo. O sea, que Dios permitió que ellos rechazaran al Mesías, que ellos no lo miraran, que no lo reconocieran, para darle oportunidad a las naciones, para provocarlos a celos. Porque ahora lo que somos de las naciones, que estamos volviendo al Dios de Israel, a su Torá, a través del Mesías que él envió, a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario. Y hoy nos ven guardando Shabbat, y hoy nos ven, hermanos, comiendo comida que el Eterno permite comer, y guardando las fiestas bíblicas, no las del mundo, no Navidad, no Semana Santa, no Día de los Enamorados, no día de esto, no día de lo otro, sino las fiestas bíblicas. Judá se está volviendo hacia nosotros y a estos, ¿qué les pasa? Y sienten celo. Además, dice Pablo, además, versículo 12, además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que los Goyín, les está trayendo riquezas a estos, cuánto mucho mayores riquezas les traerá Israel en su plena restauración. Y esta palabra plena es importante, plena restauración. Israel será restaurado plenamente, pero ahora el tiempo de los Goyín, esta palabra Goyín es gentiles, traerá, dice que hoy están viviendo mejor los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles sí tenemos al Mesías, conocimos a la Torá a través del Mesías, conocemos la palabra por el Mesías, conocemos la salvación por el Mesías. Y si hoy nosotros que venimos de los Goyín estamos siendo bendecidos, ¿cuánto más será bendecido Israel cuando sea restaurado completamente? Entonces hay una restauración. Entonces aquel que dice que Israel fue desechado te está mintiendo. Una de dos, o no conoce las escrituras, nunca se leyó Romanos capítulo 11, ese ministro, ese pastor, ese evangelista, ese profeta, como se quiera llamar, o ese apóstol, como se quiera llamar, el que está diciendo que Israel fue desechado, una de dos, o no conoce la escritura o te está mintiendo. Adonai permitió la ceguera de Judá para que la salvación llegara también a las ovejas perdidas de Israel y a todos los gentiles. Sabiendo esto, Pablo nos exhorta que no nos creamos superiores a ellos, ni los menospreciemos por haber reconocido al Mesías. O sea, si yo reconozco al Mesías y un judío no reconoce al Mesías, yo no me tengo que sentir superior a ese judío. Más bien, debemos estar agradecidos porque su dureza nos ablandó el corazón a nosotros. Y llegará el día en que las escamas de sus ojos caerán y reconocerán a su Mesías, porque es el Mesías de ellos. Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 17 al 22. Porque si algunas de las ramas han sido desgajadas, hablando del olivo natural que es Israel, y tú, hablando a los goy, a los gentiles, siendo olivo silvestre,
fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. ¿Quiénes son las ramas originales? ¿Quiénes son las ramas originales? ¿Quién abre mi micrófono y me contesta? A ver, ¿quiénes son las ramas originales del olivo? Los judíos, muchachos. Yo espero que me estén entendiendo, hermano. Llevo más de una hora enseñando. ¿Quiénes son las ramas? ¿A quién está hablando? ¿Quiénes son esas ramas? Si una de las ramas de ese olivo fueron desgajadas, o sea, que nos abrió espacio. Yo no, hermano, bueno, yo vivo en el campo, vivo en zona rural en mi país y aquí siembro mis cositas. Y el que vive en el campo sabe lo que es un injerto. Entonces, dicen, entonces no te jactes. Amén. No te jactes y te creas mejor que las ramas originales, de tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soportas a la raíz, sino la raíz a ti. Así que tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado entre, entre ellas, ¿verdad? Versículo 20, ¿verdad? Dice Pablo. Pero que por su incredulidad fueron desgajadas, de modo que tú guardas tu lugar por tu emuná, por tu fe obediente. Así que no seas arrogante. Por el contrario, sé temeroso, no seas arrogante, no te creas superior a los judíos. No, no hables mal de los judíos, no hables mal de la casa de Judá, no hables mal de Israel, no te metas en la misma corriente del mundo. No te creas superior, no te digas que eres el Israel espiritual, porque no lo eres. Hay solo un Israel y usted y yo fuimos insertados allí. Entonces ahora en Mashiach Yeshua, ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo, ahora son parte del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel. Somos Israel, sí, somos Israel. Pastor, ¿quiere decir que soy un israelita? Sí, somos parte del pueblo de Israel. Somos injertados en el olivo natural porque las ramas fueron desgajadas, porque Dios les trajo ceguera, les trajo dureza de corazón para que no reconocieran al Mesías, porque el Mesías venía a buscar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Las tribus del norte, la casa de Israel, y con eso que se revolvieron entre los gentiles, entonces le da oportunidad a los gentiles para que también vengan a ser parte de Israel. ¿Sí me entienden? Póngame un dedito arriba, por lo menos, para saber que sí me entienden, por favor. Amén, Esto es amén. apasionante. Esto es apasionante, hermano. Gracias, hermano. Oiga bien. Amén. Gracias, hermano Antonio. Dice, vuelvo y repito. Verso 20. ¿Verdad? Pero que por su incredulidad fueron desgajadas, de modo que tú guardas tu lugar por tu emuná. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso. Porque, versículo 21, porque si Adonai Jehová que no le perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te la perdonará. Si Dios castigó a Israel, ¿qué no hará con nosotros, que venimos de los gentiles? Y aquellos que no guardaron la Torá, que no guardaron el mandamiento, que no guardaron, Dios los castigó, siendo ellos el olivo natural, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que guardar y cumplir sus mandamientos, porque si los castigó a ellos, ¿qué no hará con nosotros? Eso es lo que quiere decir ahí. Versículo 22. Así que fíjate bien en la bondad y la severidad de Adonai Jehová. Por un lado, severidad para los que cayeron.
Pero por otro lado, la bondad de Adonai Jehová hacia ti, con tal de que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. O sea, mantente ahí donde te injertaron, mantente fiel, mantente firme, guarda la palabra, guarda la Torá, guarda el mandamiento, porque si aquellos fueron cortados y separados, ¿cuánto más nosotros? Romanos capítulo 11, versículo 23 al 26. Romanos 11, 23 al 26. Ya vamos a terminar. Y aún ellos, si se arrepintieren de su incredulidad, hablando de Israel y de aquellos que fueron separados, serán injertados de nuevo, porque Adonai Jehová tiene poder para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre e injertado contra naturaleza en un árbol de olivo cultivado, cuanto más, mucho más serán las ramas del olivo de olivo naturales injertadas en su propio árbol de olivo. ¿Ok? Explico aquí. Si ustedes que vienen de entre los gentiles fueron separados de aquel olivo silvestre gentil, cortaron esa rama que eres tú y te traen acá al olivo natural, y ahí donde hay un espacio, el Señor abrió espacio para ti, te injertó, te injertó. Entonces, siendo un olivo, siendo una rama que no pertenece a este árbol, ¿cuánto poder más tendrá el Eterno para agarrar las ramas que fueron cortadas de este olivo natural, de este olivo natural, para injertarlas en el mismo olivo? ¿Ya? Se suele hacer injerto, por ejemplo, un injerto de un árbol de naranja que está muy ácido. Pero aquí tengo un árbol de naranja que es muy dulce. ¿Qué se hace un injerto? Entonces se corta el olivo, perdón, se corta una de las ramas, un cojollito, decimos aquí en Costa Rica, de aquel árbol o eh, de aquel árbol de naranja muy ácido, que no se puede comer de lo ácido que está. Y lo injerto en el árbol de naranja dulce. A tal punto que esa rama llega a un momento donde ya se hace uno solo con aquel árbol. Y cuando comience a dar frutos esa rama, ya no va a dar frutos ácidos, ahora va a dar frutos dulces. ¿Por qué razón? Porque la raíz y la savia del árbol de naranja dulce transmite esa dulzura a esa rama que viene del árbol ácido y le da dulzura. Se hace uno solo. Eso es lo que hizo el Eterno con nosotros. Por eso es que no se puede seguir predicando y diciendo, o usted creyendo, que una cosa es la iglesia y que otra cosa es Israel. Porque cuando el Eterno, cuando se utiliza la palabra iglesia, se refiere a Israel. La iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia del Señor? ¿Quién es la Cajal? La asamblea del Señor es Israel. Y fuimos injertados ahí. Fuimos injertados allí. ¿Sí me están entendiendo? Amén, amén. Bien. Entonces, para terminar y nos vamos a la tarea. Dice, vuelvo y leo. Y aunque ellos si se arrepintieren, y aún ellos si se arrepintieren de su incredulidad, serán injertados de nuevo, porque Adonai, Jehová, tiene poder para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del pueblo que por naturaleza, cortado del que por naturaleza es árbol silvestre e injertado contra naturaleza en un árbol de olivo cultivado, cuanto más, mucho más serán las ramas de olivo naturales injertadas en su propio árbol de olivo. Pues, hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad,
que Adonai Jehová había antes ocultado y ahora la ha revelado para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en totalidad. Y luego todo Israel será salvo. Y cuando utiliza aquí todo Israel, se refiere a las 12 tribus de Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Profecía de Isaías 59, versículo 20, Isaías 59, 20, 21. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que cuando completamente el Señor dice: yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí esta palabra, la palabra que se utiliza en el hebreo, que Pablo utiliza aquí, eh, que la totalidad de las naciones es Melo Hagoyim, la plenitud de los gentiles ingresen y sean injertados en el olivo natural. Entonces es cuando aparecerá el Mashiach, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob. Cuando habla de Jacob, habla de Israel, la impiedad. Entonces ahí viene la restauración completa de Israel. Entonces les sugiero, amados hermanos, leer todo el capítulo 11 de Romanos esta noche antes de dormir. Vaya y léase Romanos 11 en la versión que tengan. Puede volver a escuchar el video, ya tienen el PDF, pueden volver a leer esta clase. Amén. Así que léase todo Romanos capítulo 11. En el próximo capítulo seguiremos, en la próxima clase, seguiremos viendo lo que los profetas hablan de la restauración de las dos casas de Israel. ¿Ok? Tarea. Cortita la tarea. 4 preguntas. Tarea. Me la escriben, me la mandan como ustedes quieran, por mensaje de texto, como lo han estado haciendo. Así. Tarea. Número 1. ¿Se olvidó, se olvidó Elohim de Efraín y Judá? ¿Qué representa Efraín para el Eterno? Pregunta número 2. ¿Qué representa Efraín para el Eterno? 3. ¿Qué pasará con las ovejas perdidas? ¿Cuál es el misterio que revela Pablo en Romanos 11? Lo que prácticamente vimos ahora de último. ¿Cuál es el misterio que revela Pablo en Romanos 11? Que la dureza y la ceguera que vino al pueblo judío para no aceptar al Mesías en su primera venida fue para dar oportunidad a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se habían mezclado con los gentiles, dar oportunidad para que esos que están entre los gentiles regresen. Y como extra o como por gratitud, Dios que abrió salvación a los gentiles, a la plenitud de los gentiles. Todo gentil que quiera ser salvo tiene que venir a Yeshua el Mesías para que sea injertado en el olivo natural. Así, bueno, familia, si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario o algo que no haya entendido, pregunte ahora, amados hermanos. Y la próxima semana veremos lo que es la restauración final de Israel. Amén. Preguntas, comentarios. Bien, familia. Entonces, ¿sí me entendieron? Sí entendieron, hermano. Yo no sé, que cuando yo estudié todo esto, yo hacía muchas preguntas. Yo hice muchas preguntas. Eh, entonces, si usted no preguntan, pregunto yo. Abran micrófonos, por favor. Abran sus micrófonos. Todos pueden abrir micrófonos. ¿Quiénes son, quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel ahora? Esa es la pregunta.
¿Dónde están? A ver, ¿quién contesta? Yo tengo tiempo hasta la medianoche, así que no tengo problema. No sé usted. A ver, ¿quiénes son las ovejas? Si no, pregunto a dedo. Vamos a ver. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel hoy en día? Anita Giselle. ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan, hermanos? Bueno, parece que no. No me escuchan, entonces voy a orar. Parece que no me escuchan. Oramos entonces. No sé si se grabó entonces, no sé. Estoy con dudas, hermanos. Sí, se escucha todo, se escucha todo. Ah, bueno, pues no me contestan, hermanos. Sí, no, lo que pasa es que lo escribí, lo había escrito en el texto, no sé si lo podía leer. Ah, ok, no, no, es que no estoy viendo el. Ah, ok, Ok. sí. Sí, Déjeme ver acá. dispersas entre las naciones. Dispersas entre las naciones. Ahí está. O sea, es lo que se conoce hoy como los gentiles. Ujú. Correcto. Sí, ¿quién más? Es que no me llegan los textos, no sé por qué. Ah, no, pero el Claro micrófono sí se puede abrir. que no. Ok. Voy acá, que esas más, tal vez mejor es de los mamas, yo creo, ma. ¿Y cuántas Ok, prendas de 600 no? ok. Entonces Prenda. vamos a, vamos a orar, hermanos. Entonces, bueno, la idea sí, creo que sí le captaron la idea, por lo menos, de lo que quiero dejarla, de lo que fue la enseñanza de hoy, hermanos. Entonces, ahí tiene su tareita, hermano. Tenemos ya la última clase la próxima semana. Quiero agradecer, hermanos, a todos que han estado en eh, todo esto es lo que vamos a ver la próxima semana, déjenme ver. Eh, porque, y agradecido con todos aquellos que me han mandado sus tareas puntualmente, hermano. Eh, esto es de responsabilidad, hermano. Cada uno de los que entramos a estudiar lo hicimos por voluntad propia. eh, a nadie ni se les obliga ni nada, pero sí tengo en particular, hermano, que cuando alguien entre a estudiar conmigo, este, ser responsables, como en todo, creo que tenemos que ser responsables. Si lo somos en lo secular, tenemos que ser aún más responsables con las cosas del eterno. Y en esto sí, yo la disciplina, soy muy estricto en eso, hermano. Entonces, porque eso me da a mí, me enseña del deseo y el anhelo de verdad de estudiar y comprender. Entonces, hermano, si no hay ese deseo, si no hay ese anhelo y si no hay esa responsabilidad, no vamos a aprender y siempre vamos a estar en una misma posición. Entonces vamos a orar y su tarea me la envían a más tardar jueves a mediodía. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai dibreja Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Padre, por todo lo que tú hiciste y has hecho por nosotros, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz para darnos la oportunidad de llegar a ser parte de ese pueblo que tú escogiste. Eterno Padre, gracias por cada hombre y mujer que están aquí estudiando, escudriñando tu palabra. Bendícelo de una manera especial. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Que el Eterno me los bendiga. Gracias a todos, de verdad. Que pasen una bonita semana. Feliz noche. Los que estamos estudiando, nos vemos el miércoles
a las 7 de la noche para el estudio de Tayak Mitzvot. Shalom a todos. Shalom. Gracias, hermano. Amén.